Esto es Construyendo el Debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el Debate. En la actualidad, la inteligencia artificial es una herramienta que se emplea con mayor frecuencia en los dispositivos y aplicaciones digitales que usamos. Un ejemplo de esto es su reciente aparición en redes sociales como WhatsApp, Facebook y Messenger. Su popularidad es asociada a la tarea de búsqueda de respuestas a través de la generación de lenguaje natural y la generación de imágenes. Esta última tarea de la IA ha traído consecuencias graves como lo son los llamados deepfakes. Los deepfakes son videos fabricados con imágenes y audios falsos hechos por la inteligencia artificial, con el propósito de hacer creer a la sociedad algo que realmente no sucede. En estos videos se utiliza un algoritmo de redes neuronales donde se aplican técnicas de deep learning, que en español se traduce como aprendizaje profundo. La inteligencia artificial utiliza las redes generativas antagónicas. Estas son una arquitectura que junta dos redes neuronales para crear nuevos datos más auténticos partiendo de datos de entrenamiento determinado. Con estas redes se logra seguir patrones de imágenes para crear nuevas usando un rostro u objeto. Utilizando tecnología con la capacidad de modelado de los programas informáticos, los deepfakes buscan ser realistas al intentar imitar el funcionamiento de las redes neuronales y del cerebro humano. Con esta innovación tecnológica, la libertad de expresión corre riesgos debido a que los deepfakes se emplean para la manipulación política, social y crear crisis de masas, pero sobre todo para desinformar, de manera que se vuelve más difícil corroborar si la información es fidedigna. Un ejemplo de esto fue la imagen sobre la supuesta explosión del Pentágono en 2023. Los deepfakes, al igual que las fake news, se difunden por medio de las redes sociales y plataformas en línea. Frente a este escenario, varios grupos, entre ellos la Organización para las Naciones Unidas, buscan técnicas para la verificación y detección de estos videos con el fin de corroborar su veracidad o falsedad. En el manual de la UNESCO, llamado Periodismo, Noticias Falsas y Desinformación, se muestran métodos para detectar la veracidad de un video, imagen o audio. De acuerdo con el estudio realizado por DeepTrans, empresa que ofrece tecnologías inteligentes con el fin de aumentar las capacidades humanas, existen al menos 15.000 deepfakes de todo tipo que circulan en las redes desde septiembre de 2019. Los periodistas actualmente cuentan con herramientas online para poder verificar la autenticidad de los videos y recursos gráficos que llegan a ellos. En el periodismo, siempre es indispensable buscar la fuente primaria de las noticias, pero con los deepfakes, el comprobar la información se ha vuelto más complejo. Con información de Essex University, El Economista, Universidad de La Sabana, Unifrance, Forbes, Revista de Innovación en Periodismo, DeepTrans, The New York Times, Lisa Institute y UNAM Global, mi nombre es Sofía Gamboa, quédate con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Jacqueline Cuevas. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que podrán escuchar todos los lunes. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos estás escuchando a través de redes sociales,
Recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify, Apple Podcast, y no olviden escucharnos, suscribirse y darle un like. En este episodio hablaremos sobre manipulación audiovisual, el periodismo frente a los deepfakes. Para ello, entrevistamos al periodista Luis Roberto Castrillón, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto de Ciencias Sociales de Mérida y diplomado como agente de cultura científica por el Instituto de Estudios en Ciencia y Tecnología de la Universidad de Salamanca, así como en formación de opinión en áreas de conflicto por el Instituto Mashab del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, periodista desde hace 30 años, especializado en la verificación y fact-checking de contenido generado por el usuario, medios periodísticos, ciencia y tecnología y discurso público. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas noches. Un saludo a toda tu audiencia y a toda la comunidad universitaria también, que es es un lujo poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más que agregar, pues empecemos la entrevista con nuestra primera pregunta. ¿A qué intereses atienden los deepfakes y qué riesgos representan para la sociedad, considerando que a partir de esto se construyen discursos? Ok, si habláramos de intereses, obviamente sería intereses particulares, es como la verdad de perogrullo, ¿no? Ahora, lo importante sería como tratar de dividir estos intereses en lo que yo considero como tres grandes esferas o tres grandes grupos, ¿no? Empezaría hablando de los intereses de carácter político partidista y que tienen que ver, como su propio nombre lo dice, con actores relacionados con la actividad de los partidos políticos, con la ocupación de puestos públicos, es decir, con todo aquello que tiene que ver con el poder político y poder público que finalmente incide en la vida pública y en la vida privada de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, con la construcción de discursos a través de la alteración o de la creación incluso de imágenes, ahora con el uso de inteligencia artificial, ya sea en imagen fija o fotografía. No le podemos llamar fotografía porque no son fotos, no son imágenes creadas, o imagen en movimiento, que sería, video. ¿Okay? Ese sería uno de los primeros grupos, ¿no? En el siguiente grupo yo pondría aquellos que son de carácter ideológico. Y alguien mira, bueno, no son exactamente lo mismo que el anterior. No, porque pudiéramos ahí poner, por ejemplo, a grupos como los antivacunas, ¿no? Podríamos poner a grupos de estos que se centran en la idea de que hay una suerte de gran orden mundial que controla todo lo que ocurre, ¿no? En sectas o en grupos incluso de carácter religioso, porque también entra dentro de la parte ideológica, que tienen ciertos intereses y que tratan de jalar más gente hacia sus espacios, hacia sus círculos de creencias o de formas y perspectivas de ver el mundo y de interactuar con la realidad, ¿no? Finalmente, no con esto quiero yo exactamente decir que ellos generen propaganda falsa a favor, sino que muchas veces distorsionan la realidad para obtener resultados a favor, ¿no? Y por otro lado pondría yo específicamente aquellos de carácter económico, ¿no? Ese sería el tercer grupo, que también obviamente está relacionado con los dos primeros. ¿Por qué? Porque todo grupo de poder, por ejemplo, político partidista, también tiene un interés económico. Toda agrupación de carácter ideológico también tiene un carácter económico, pero cuando hablo de carácter económico específico me refiero, por ejemplo, a cualquier persona que genere contenidos en la red y que le interesa tener muchas visualizaciones para obtener ingresos de la manera más rápida y abundante posible. Y lo que van a hacer es utilizar estas nuevas tecnologías para crear y distorsionar ciertos elementos de la realidad, incluso involucrándose con temas ideológicos y políticos partidistas, pero repito, que no les interesa influir en las ideas de ninguna persona, que no les interesa formar parte del entorno político partidista o del poder público, sino solo les interesa facturar, ¿no? Como se dice ahora, solo les interesa facturar, y van a crear contenidos buscando simplemente una mayor cantidad de visualizaciones que se puedan monetizar. Ahora, el riesgo está en cualquiera de estas tres esferas, finalmente, en que están distorsionando nuestra percepción de la realidad y que lo que se puede provocar finalmente es que las personas tomemos decisiones inadecuadas, ¿no?
y que provoquen un daño tanto en el ámbito de lo más cercano de lo privado como en nuestro actuar en el ámbito de lo público, y finalmente terminan generando un daño en lo que conocemos como el colectivo social. Ok, muchas gracias por su respuesta y pues dando paso a la siguiente pregunta. En términos de alfabetización mediática, ¿qué estrategias pueden emplear las audiencias para reconocer y cuestionar la autenticidad de los contenidos que consumen en plataformas digitales? Ok, ahí es donde se pone un poquito difícil, porque si bien, sin menospreciar a la audiencia, sin menospreciar a ninguna persona, pero algunas de estos contenidos que se generan falsos, desde aquellos que van por redacción o por fotos alteradas hasta lo que conocemos hoy día como deepfakes, suelen tener características que de pronto son muy efectivas, muy eficientes para engañar, ¿no? Entonces hay que estar como que con el ojo muy abusado, con todos los sentidos despiertos para, como yo digo, incluso prácticamente viviendo en una suerte de desconfianza permanente frente a lo que consumimos, que pues no es una posición cómoda de entrada, ¿no? Y aparte, pues aprender alguna serie de estrategias, herramientas específicas que están accesibles en la red para identificar fotografías, videos, para hacer búsquedas más amplias de distintos contenidos para compararlos desde distintas fuentes. Es decir, estrategias hay. El problema es que pensemos en cualquier persona usuaria común de medios sociodigitales o consumidora de medios. Y pensemos si en realidad tiene cada una de estas personas el tiempo necesario para decir, momento, aquí me tengo que frenar y voy a empezar a hacer toda una serie de ejercicios o de prácticas para verificar ese contenido. Es decir, no todas las personas pueden hacerlo. Quienes tenemos el privilegio del tiempo, o por profesión o por gusto lo hacemos, pues sí tenemos de pronto, no diría yo la capacidad, sino la oportunidad de aprender estas herramientas y utilizarlas y llevar a cabo procesos de verificación. Yo creo que el punto central es justamente utilizar el término que es alfabetización mediática, y que más que hablemos desde dónde partiendo desde ahí podemos hacer cosas eficientes, más bien habría que pensar en que justo lo que necesitamos es programas y estrategias de alfabetización mediática que lleguen a la mayor parte posible de la población. ¿Y a qué me refiero con esto? A que es necesario que ya, así como se está haciendo en otros países, en México también empecemos a legislar para considerar esto como una crisis social que afecta no solamente en procesos electorales, que afecta no solamente en el caso de una crisis sanitaria como ocurrió con el COVID, sino afecta en el día con día de la población, y que necesitamos, así como hacemos estrategias de prevención sanitarias con campañas de cómo prevenir tal o cual enfermedad, tenemos que considerar que esta crisis social es también como una enfermedad, como un virus, y que necesitamos desarrollar estrategias específicas, y que esas tienen que partir en un principio, como todo programa público, desde la creación de una política pública. Es decir, hay que legislar, hay que entender el problema, establecer herramientas para enfrentarlo, porque no hay una solución como tal, pero sí estrategias para enfrentarlo, ¿no? Y estas se tienen que poner en un cuerpo legislativo. ¿Para qué? Para que a partir de ello podamos obligar a las instituciones públicas a desarrollar ya programas públicos específicos de alfabetización mediática. Es decir, hay que subir la discusión más allá de las instituciones, más allá de los medios de comunicación, más allá de los especialistas, de las instituciones educativas. Hay que subirlo ya a un orden legislativo para que de ahí pueda partir a convertirse en una política pública, en el cual la alfabetización mediática sea prácticamente una asignatura escolar incluso, que se imparta. No sé, creo que yo al menos no tengo la idea muy certera porque no es mi área la pedagogía, pero creo que un escenario ideal podría ser la educación bachiller, ¿no? Es decir, partir de ahí y darle a la gente herramientas para que cuando enfrente contenidos de este tipo pueda entender dónde tiene que dudar, cómo tiene que dudar, por qué esta desconfianza, no convertirla en paranoia, sino instrumentalizarla para que tenga una herramienta que le permita, digamos, cuando me preguntan a mí a veces, ¿cómo sintetizarías
el término alfabetización mediática porque implica muchas cosas, ¿no? Yo siempre trato de decir que es una forma de aprender a leer el mundo ahora a través de Internet. Ok, esto que nos dijo es muy interesante. Y bueno, pues ahora vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te has preguntado qué es la teoría mimética? ¿Cómo fue que esta teoría influyó en la mentalidad de la sociedad durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué fue tan criticado el trabajo del padre del psicoanálisis Sigmund Freud? ¿O en qué se fundamenta la aplicación de la teoría del chivo expiatorio? Esto y más podrás conocerlo a través del libro Tiempos Miméticos, tomo 1, coordinado por Jorge Federico Márquez Muñoz, el cual es una compilación de varios autores que nos explican cómo la teoría mimética de Girard ha dado un nuevo enfoque a la concepción de la humanidad sobre la misma, dado que esta se refiere al análisis de la naturaleza imitativa sobre el deseo y la identidad, haciendo hincapié en la importancia de la responsabilidad personal y rechazando la idea de culpa colectiva. La teoría mimética puede ser traducida desde la perspectiva substancialista de Marx y su intento de mitificar la historia, mencionando la similitud entre la sociedad abierta de Karl Popper y la desmitificación de la violencia de las tradiciones axiales. A su vez, esta teoría es sostenida bajo la percepción de que el deseo es de naturaleza triangular y que los objetos solo provocan una atracción hacia el individuo cuando alguien más los posee, siendo esta otra persona el mediador o fuente de inspiración a seguir. Esta publicación se cuestiona la idea de la autonomía del deseo espontáneo y se sugiere que en muchas tendencias filosóficas y estéticas ocultan la influencia del mediador interno, haciendo un énfasis crítico sobre la teoría de Sigmund Freud, al poner en duda su concepto de libido como una forma de mentira romántica que encubre el deseo mimético. Se menciona que Freud era conocido en círculos médicos y psiquiátricos, pero su popularidad creció después de la Primera Guerra Mundial, debido a la necesidad de tratar trastornos mentales en los soldados que se encontraban al frente durante la guerra. Sin embargo, esta influencia trascendió lo clínico y se convirtió en un fenómeno intelectual y artístico en toda Europa y más tarde en el mundo. El texto también destaca la tendencia de Freud y Karl Marx por ajustar sus teorías para evitar la verificación científica, lo que los llevó a un enfoque global en lugar de aceptar pruebas que pudieran contradecir sus ideas. Te invitamos a que adquieras este ejemplar en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costo de cafetería, o también puedes escribir al correo suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Mónica García. Hasta la próxima. Estamos de regreso y seguimos con nuestra entrevista al licenciado Luis Roberto Castrillón. Bueno, ahora le voy a hacer la tercera pregunta y dice: en este sentido, en la era actual, tomando en cuenta el desarrollo y uso exponencial de la inteligencia artificial, ¿qué papel juegan los periodistas frente a la desinformación? ¿Y qué medidas pueden tomar medios y profesionales de la comunicación para verificar la autenticidad de los contenidos audiovisuales? Yo creo que el papel que jugamos quienes hacemos periodismo es, y por así que sin ponernos el moño en la etiqueta, es completamente vital hoy día, ¿no? Ahora, pero también tenemos que entender lo que no es completamente vital desde un privilegio de somos los únicos y somos los potentados o las potentadas que tenemos las herramientas y el poder para decirle a la población lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿no? Yo creo que tenemos, repito, una serie de herramientas, de habilidades, de aprendizajes. Hay una vocación también, pero que hoy tenemos que empezar a compartirla con la ciudadanía en general. Partiría de ahí, o sea, si hablamos del papel y la importancia, es ese. Primero tenemos que darnos cuenta nosotros, quienes hacemos periodismo, de la importancia que representamos para una sociedad. Y en ese sentido empezar a compartirla, es decir, empezar a crear lazos mucho más estrechos con la ciudadanía en general, con las personas. Yo diría incluso a veces me molesta decir, por ejemplo, audiencia, ¿no? Y pienso no en audiencia, pienso en personas con las que comparto algo que yo sé, algo de lo que me enteré, algo que yo investigué, ¿no? O algo que yo verifiqué o que fact-chequé.
y lo comparto para tratar al mismo tiempo de recibir una respuesta, pero ya no solo en esos términos que usábamos antes de la famosa interacción con medios, para saber quién me ve, qué le interesa de lo que digo, cómo le interesa que lo diga, es decir, cuestiones que finalmente luego terminaban hasta en prácticas mercantiles, que no es que estén mal, pero no vivimos del aire, ¿no? Pero más pensar en crear lazos con las personas para que en conjunto podamos crear estrategias de comunicación que sean más eficientes y que nos permitan ayudarnos a entender estas realidades, ¿no? Es decir, yo comparto lo que sé con las personas desde un medio, digamos la formalidad del periodismo, pero al mismo tiempo las personas comparten conmigo también esas experiencias y esos saberes que tienen, ¿no? Es decir, ya por eso decía desde un principio, no desde mi supuesto privilegio o posición del poder, sino desde mis saberes compartidos con los saberes de la ciudadanía en general, y construimos un conocimiento en común para interpretar esta realidad y para enfrentar estas formas de distorsión de la realidad que obedecen a estos otros intereses, ¿no? Nos sumamos todos para vigilar lo que nos interesa y procurarnos una suerte de cuidado entre todas y todos, ¿no? ¿Por qué? Porque además finalmente es el ejercicio de un derecho. Y diría, por el otro lado, también desde el periodismo, reconocer y tener muy claro que lo que estamos haciendo es ayudar a que se garantice que se lleve a cabo un derecho, que es el derecho a la información que tienen las personas, que tenemos todos, que está incluso consagrado en la Constitución, ¿no? O sea, no es como, repito, no es un privilegio ni algo de lo que gocemos solamente los periodistas, es un derecho. Y eso nos hace estar obligados. Pero, repito, reitero, aunque parezca muy insistente, desde un trabajo conjunto. O sea, eliminemos estas barreras, medios, ciudadanía. Somos todos una misma sociedad. Ok, muchas gracias. Y vamos con la última pregunta. Y es, desde su experiencia, ¿qué principios éticos deben guiar a los periodistas al reportar sobre deepfake? ¿Y cómo pueden equilibrar la responsabilidad informativa con la obligación de no amplificar la desinformación? Ok, bueno, desde la parte ética creo que es como la parte deontológica incluso, ¿no? Siempre me gusta recordar cuando entendí desde una perspectiva muy pequeña, ¿no? Porque tampoco entré a estudiarlo muy a fondo, pero ¿cuál era la deontología de lo que hacemos? Comprendí que básicamente la deontología es el deber ser. Entonces, el deber ser de nosotros es ayudar a garantizar justamente ese derecho a la información que tiene la ciudadanía en general. Y si nosotros estamos ayudando a garantizar ese derecho, ya estamos cumpliendo con esa parte. Ahora, ¿cómo instrumentalizarlo también frente a la desinformación que nos llega en estos nuevos formatos? Porque simplemente estamos hablando de nuevos formatos, el fenómeno es el mismo. Implica un poco lo que decía yo antes. Mi parámetro ético es que tengo que compartirlo con la población. Es decir, no solamente que yo tenga esas herramientas y yo las utilice para verificar y luego entregue los resultados de la verificación a la ciudadanía, sino que le explique incluso cómo lo hago, de qué manera es la que hago ese trabajo, para que la ciudadanía pueda también conocer esas herramientas, utilizarlas y hacer el trabajo también ellos de pronto sin depender estrictamente de quienes hacemos periodismo formalmente. Creo que por ahí iría, al menos es la fórmula en la que yo creo. Claro. Y bueno, pues muchas gracias, agradezco pues las respuestas y sobre todo agradezco que haya aceptado la invitación. Y sin más que agregar, pues gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo_Debate y pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify, en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, productor Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello, en la producción de cápsulas informativas Jacqueline Cuevas, edición y ensamble Sofía Gamboa, diseño e imagen Ángel Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Jacqueline Cuevas. Hasta la próxima.
Esto fue Construyendo el debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.